El mercado inmobiliario español se encuentra en una encrucijada y hay varios actores que están contrapuestos con intereses muy diferentes pero muy similares. Solución al problema del acceso a vivienda en España y de los alquileres que se están disparando. Les voy a explicar de una manera muy sencilla el problema de la escasez de vivienda en España. Por un lado está la gente que necesita acceder a una vivienda más o menos cerca de los centros económicos que se ubican en las zonas centrales de Madrid, de Barcelona, de Málaga, que son zonas tensionadas porque conseguir un alquiler es casi imposible y cuando se consigue los precios son muy altos. Y de ahí viene el concepto de alquiler asequible, que significa conseguir un alquiler a un precio que más o menos un salario normal en España lo pueda pagar. ¿Qué pasa? Que mucha gente no accede a estas viviendas y tiene que desplazarse 1 o 2 horas lejos de su trabajo. La escasez de vivienda ha causado un malestar generalizado en la población, que de cierta manera ha culpado a estos que ahora vamos a hablar, los fondos, que son los tenedores, los grandes tenedores de activos. ¿Qué es un gran tenedor de activos para España? Es gente que tiene activos ya sea por herencia o por inversiones particulares, institucionales, individuales, que quieren generar fondos de ahorro incluso para su jubilación. Entonces, de cierta forma se ha generado un discurso alrededor de este tema de los fondos malvados que quieren especular con los precios del mercado. Pero lo que es real es que hay una problemática a solucionar. Para esto el gobierno ha implementado algunas medidas que son de cierta manera contrapuestas porque recordemos que la Comunidad de Madrid tiene sus posiciones muy distintas a otras comunidades autónomas. En Barcelona, por ejemplo, se puso un tope al alquiler. ¿Y qué pasó? Si saben qué pasa cuando se saca oferta del mercado, pues suben los precios. Eso es exactamente lo que pasó en Barcelona. Los precios se tensionaron aún más con las restricciones. La situación de la escasez de vivienda se complicó aún más. ¿Por qué? Porque los grandes tenedores de activos no eran grandes fondos de inversión, eran inversores particulares que estaban realmente generando sus fondos de pensiones para su jubilación o para tener inversiones propias diversificadas en el inmobiliario, siendo el inmobiliario o siendo el ladrillo un valor refugio para esta inversión. Entonces, el gobierno siguió con medidas de este tipo, de esta índole, y comenzó a restringir a los extranjeros la compra de activos en España, tomando modelos como Viena o modelos de otros países en los que restringían la compra de vivienda para un negocio. ¿Qué pasa? Que esto simplemente lo que ha hecho es generar desconfianza de otro de nuestros actores importantes. Vamos a hablar de los inversores. Los inversores generan un impacto económico muy positivo para un país. Y en este caso, el inmobiliario siempre ha sido un valor refugio para las inversiones por su estabilidad y por sus altos márgenes de contribución. En 2024, la inversión en real estate en España alcanzó los 14.000 millones de euros. Esto significa un 20% de incremento con respecto al año anterior. Esa es la relevancia que tiene la inversión en este sector. Pero el gobierno, al parecer, lo que quería es dar una respuesta rápida a el malestar que tiene el común de las personas que viven en España y que no acceden a una vivienda asequible. De acuerdo a un estudio del Instituto Cerdá, a finales del 2023 unas 79.000 viviendas estaban ocupadas de manera ilegal. Este es un problema latente en España que al parecer no tiene mucho interés del gobierno y que empeora aún la situación de la inversión en el inmobiliario. Ante esto, ¿cuál es la opinión del sector privado? Otro actor de esta historia. Ellos lo que piden es una reforma a la ley de suelos que permita cambios de usos, porque hay muchos edificios de oficinas que podrían estar destinados al residencial. Y la voz del sector lo que pide es que se bajen los impuestos a las transmisiones patrimoniales. Y sin duda un impulso que se podría dar a todas las personas que quieren acceder a comprar una vivienda es bajar los impuestos, pero por supuesto es una medida muy impopular para el sector público. Y entonces vamos a hablar de los alternative investments. ¿Por qué hay un gran apetito inversor por el ladrillo español? Por supuesto, porque en manos de estos tenedores de activos, y aquí sí estoy hablando de los grandes fondos de inversión o de la banca, existen inmuebles que están muy bien ubicados, que tienen muchísimo potencial, con rentabilidades muy altas. Entre estos alternative investments están, por ejemplo, los REOs, que son activos recuperados de la banca que están en zonas estratégicas, pero también estamos hablando de otro tipo de activos que han ganado muchísimo prestigio en los últimos años. Estamos hablando de activos que son muy atractivos para los fondos de inversión.
Este segmento se vuelve una alternativa frente al mercado residencial y de alquiler que había estado en boga en los últimos años y pasa a tener un protagonismo especial porque aquí ya no estamos hablando solamente de activos recuperados de la deuda o REOs, sino también estamos hablando de activos estratégicos como data centers, como living, que en otro videito les voy a explicar específicamente sobre este asset class que está ganando muchísimo interés, pero también vamos a hablar de temas como asset backed lending y quiero contarles sobre el BBC Investor Summit Iberia que tendremos el 10 de abril en Madrid. Este evento está muy enfocado en alternative investments y justamente vamos a tocar la parte tradicional que ha venido en auge sobre non-performing loans y subperforming y reperforming loans, es decir, deuda de consumo, deuda secure, pero también deuda en etapa temprana, titulizaciones y todas las oportunidades de inversión alrededor de esta industria, pero también vamos a tocar otros temas como oportunidades en REOs o en Real Estate Owned, que les contaba de activos oportunistas en lugares muy bien ubicados o que tienen algún tipo de rentabilidad interesante. También vamos a hablar de Asset Backed Lending, de Private Credit y toda la industria de la gestión de activos inmobiliarios. Hemos invitado a grandes fondos de inversión, a institutional investors, a family offices, pero también nos estarán acompañando asset managers, servicers. Y este encuentro lo que tiene de particular es que es una reunión muy exclusiva a puerta cerrada con gente de muy alto nivel, tomadores de decisiones que lo que buscan es encontrar esas oportunidades en el mercado financiero español, en el mercado de real estate y poder sacar mayor provecho de ello. Por mi parte será un placer volvernos a encontrar y hablar de esta industria que nos apasiona a todos.